puente del troll. Estamos aquí para hablar de una pequeña película de ciencia ficción estrenada en 1979 y dirigida por, en aquel entonces, un joven director desconocido, hoy en día mundialmente conocido como Ridley Scott. Esta película fue escrita por Dan O'Bannon sobre una idea que él mismo ya había tenido previamente, pero con adiciones de uno de sus amigos, el productor Ronald Shusett. Esta cinta de ciencia ficción horror comenzó como un discreto y pequeño proyecto Serie B, vendido a Estudios Universal, o no comprado, más bien por Estudios Universal, en $2 millones. Terminó siendo una película de presupuesto moderado de $11 millones, que generó solo en su estreno en Estados Unidos $81 millones de ingreso de taquilla. Esta película también se convirtió en un clásico del cine y en una de las películas de terror ciencia ficción más aclamadas de la historia. Lanzó al estrellato a una joven actriz de 29 años de edad que hasta la fecha solo había hecho teatro y que jamás había filmado una película, y reforzó las carreras de actores como Tom Skerritt, John Hurt, Veronica Cartwright y Japhet Kotto e Ian Holm. Por supuesto que estamos aquí el día de hoy para hablar de Alien y de la franquicia de películas que arrancó y que hoy en día son de las películas más amadas, pero también por algunos más odiadas de la historia de la ciencia ficción. Este episodio del día de hoy se titula El octavo pasajero y por supuesto que arranca nuestra temporada de Alien. Yo sigo viendo hasta la fecha Alien 1 y me sigue pareciendo la mejor de toda la franquicia y me sigue pareciendo una película que ha caducado muy poco, que se ha vencido muy poco. Quizá la parte más criticable desde una perspectiva moderna pueden ser los efectos del traje del alien en sí, que era un actor con un movimiento muy limitado, con un rango muy limitado y que se mantiene en el rango del terror psicológico en gran parte de la película precisamente por estas limitaciones. Pero de alguna manera eso fue positivo. Alien 1 estaba en una pequeña parte tratando de emular el éxito de Tiburón. Y Tiburón es una película que por problemas técnicos con el tiburón en sí, trató de mostrar al tiburón lo menos posible y generó un tropo muy importante en el terror, que es procura mostrar menos a tu criatura. Este fue de alguna manera la misma limitante que tuvo Alien 1 y generó algo que me parece positivo, que es que aunque el alien en sí, el diseño del alien es fabuloso y específicamente el diseño del alien de Alien 1 me parece el mejor de todos. Ya hablaremos un poquito del diseño del traje y del cráneo y de la cabeza del alien, que son partes muy importantes del terror que causó, pero sí estaba muy limitado y finalmente sigue siendo y sigue pareciendo un hombre en un traje. Quizá esa sea la parte más criticable de la película. Por todo lo demás, me parece que es una excelente haunted house en el espacio. Me parece que abrió dudas en los espectadores que no debieron haber sido contestadas y mucho menos que debieron haber sido contestadas con el nivel intelectual que se contestaron en las precuelas. Vamos a comenzar pues esta temporada que nos atañe. Por supuesto vamos a ir en el orden en el que las películas se fueron estrenando, es decir, no vamos a comenzar con las precuelas, vamos a comenzar con Alien 1, originalmente ideada por Dan O'Bannon y Ronald Shusett. Estos dos nombres van a ser importantes y al mismo tiempo van a ser olvidados. ¿Por qué? Porque Dan O'Bannon y Ronald Shusett crearon este proyecto, pero jamás volvieron a ser usados en toda la franquicia.
sus nombres siguen apareciendo hasta la fecha. De hecho, aparecen en las precuelas como personajes creados o criatura creada por bla, bla, Dan O'Bannon, Ronald Shusett y Giger en el rol de, digamos, de creador del diseño original del Alien. Fuera de eso, estos nombres lamentablemente van a ser olvidados. Es parte de esta mecánica del cine, donde el cine es esta industria que puede tomar un pequeño cachito del trabajo de una persona y convertirla en algo totalmente distinto, y ese producto final puede tener mucho éxito, pero no es totalmente de autoría de la persona que lo creó. Eso es uno de los vicios de esta gran industria que es el cine. Bueno, Dan O'Bannon y Ronald Shusett comenzaron a escribir, específicamente O'Bannon comenzó a escribir el guión basándose en varias obras de ciencia ficción. Se dice que hubo inspiración de La cosa de otro mundo, es decir, La cosa original, que es la de 1951, no la de John Carpenter. Se dice que hubo inspiración de Forbidden Planet, de 1956. Se dice que hubo inspiración de Galaxy Terror o Terror en el Espacio, de 1965, pero específicamente, Dan O'Bannon se estaba basando en una película en particular, que es una película, es una película de estudiantes llamada Dark Star. Dark Star fue la primera película escrita por Dan O'Bannon. Dan O'Bannon la escribió 6 años antes que Alien. Dark Star fue un proyecto que le escribió a nada más y a nada menos que al mismo John Carpenter, al que sería otro de los directores de terror y ciencia ficción más prominentes de los años 80. En 1973, Dan O'Bannon escribió esta película probablemente por muy poco dinero, como un favor a un amigo que era John Carpenter, con quien volvería a trabajar en el futuro. Dark Star, si ustedes buscan en este momento el tráiler y lo ponen y la analizan, es una película que de repente se ve muy similar a la historia de Alien, pero que en realidad era comedia oscura, ciencia ficción, donde hay gente jugando golf en el espacio, literalmente, pero ciertas ideas, ciertas ambientaciones de Alien ya estaban ahí. Cuando Dan O'Bannon vendió o escribió Dark Star, no pensó que fuera a ser una película relevante. De hecho, es una película muy, muy barata. Es una película que costó $60,000, que no es nada en términos cinematográficos para Estados Unidos, pero pasó algo muy chistoso. John Carpenter, cuando terminó Dark Star, consiguió distribución internacional, cosa que nunca pasa cuando haces una peliculita para la universidad, ¿sí? Cuando estás en una universidad de cine, es una peliculita, esa peliculita la ven tus papás y tus abuelos y tus 3 amigos y tu primo, ¿no? Y no la ve nadie más, a lo mejor la ven 20, 30 personas y se acabó. Pero John Carpenter consiguió distribución internacional para esta mini película de ciencia ficción comedia de $60,000, y de repente, de la nada, Dan O'Bannon era un guionista que ya tenía una película con un estreno semi-hollywoodense, ¿no? Entonces, Dark Star se convirtió en un botón de orgullo, vergüenza para Dan O'Bannon, porque de alguna manera fue como, yo pensé que estaba escribiendo algo muy chiquito que no iba a salir de ahí, y ahora todo el mundo la vio. Y no es una gran película y no está maravillosamente bien escrita. Entonces a Dan O'Bannon se le metió en la cabeza la idea de rehacer Dark Star. Voy a rehacer Dark Star, pero como yo no tengo los derechos y como es una película que ya salió y que ya se estrenó, y a nadie le interesa hacerle un remake, lo que voy a hacer es escribir otra película parecida, que en vez de llamarse Dark Star, se va a llamar Star Beast, la bestia de las estrellas. Cambió su Dark Star por Star Beast, la bestia de las estrellas, título Canal 5. Y esta pequeña película comenzó como un proyecto de ciencia ficción serie B de terror. ¿Cuál era la idea original de Dan O'Bannon? Bueno, ya estaba ahí la semilla, el germen original de Alien. La idea original era un grupo de astronautas de clase media, astronautas que no fueran realmente astronautas, sino personas blue collar, personas, digamos, que viajan en el espacio, pero que no son realmente astronautas, que son despertados a medida de su viaje por una señal extraterrestre y se salen de su curso de camino a la Tierra para toparse con un extraño planeta donde un ser alienígena se sube a su nave y comienza a cazarlos. Esa era la idea original. Dan O'Bannon empezó su guión y
le empezó a platicar a su amigo Ron Shusett, con quien ya había trabajado antes, y Ron Shusett era un productor que estaba muy interesado en hacer ciencia ficción. Tan interesado estaba en hacer ciencia ficción que Ron Shusett acababa así hace 3 minutos de comprar los derechos para adaptar un cuento de Philip K. Dick a cine. El cuento que él compró es Podemos recordarlo por usted, que si ustedes saben un poquito de Philip Dick y de la historia del cine de ciencia ficción, este pequeño cuento se iba a convertir, pero años después, en la famosa película de Arnold Schwarzenegger, Vengador del Futuro, o Total Recall. Shusett ya había gastado dinero en otro proyecto, en otra película, pero se dio cuenta de que no tenía ni el presupuesto ni el éxito para hacer una historia de Philip K. Dick en cine de una manera en la que valiera la pena. Puso en el congelador Vengador del Futuro y Shusett comenzó a pelotear con Dan O'Bannon la idea de hacer una pequeña película de terror ciencia ficción, ganar un poquito de dinero con esa película y utilizar el dinero de esa película para eventualmente llevar al cine Vengador del Futuro. Pero los planes de O'Bannon iban a cambiar un poquito. Mientras Shusett le decía que sí, pero como Tapatío no le decía cuándo, no era Tapatío obviamente, pues, pero O'Bannon fue llamado para escribir otra pequeña película de ciencia ficción que no pudo ser. Mientras O'Bannon estaba escribiendo el primer acto de Alien, o en ese momento La Bestia de las Estrellas, O'Bannon fue llamado por nada más y nada menos que Alejandro Jodorowsky, el director chileno, que en ese momento estaba teniendo mucho éxito con una película llamada El Topo. Entonces, bueno, si ustedes conocen más o menos el trabajo de Jodorowsky, es un director surrealista que adapta básicamente lo que él llama teatro pánico a cine y que tiene mucha como cuestión, un poquito de influencia western, mucho desnudo, todo este tipo de cosas que en esa época, que a mediados de los 70 estaban como en boga. Bueno, entonces Jodorowsky en ese momento era el director escogido para realizar la adaptación a cine de Dunas, de Frank Herbert. En 1970 y tantos, Jodorowsky estaba en París trabajando con el equipo más ambicioso de artistas conceptuales del planeta para realizar una de las novelas más complejas, más largas y más extrañas de la historia de la ciencia ficción, que es Dunas. Jodorowsky estaba trabajando con Salvador Dalí y con un chaparrito extraño, peculiar artista suizo, a quien el mundo hoy conoce como H.R. Giger. Giger, este artista suizo muy excéntrico y muy peculiar, estaba haciendo arte para Jodorowsky en París, mientras Jodorowsky mandó llamar a Dan O'Bannon. Jodorowsky al parecer había visto Dark Star y le interesó a lo mejor jalar a Dan O'Bannon para coescribir o escribir algunas de las cosas que iban a hacer en Dune. Si saben también un poquito de historia del cine, saben que la Dune de Jodorowsky jamás existió. Jamás se llevó a producción, se grabaron a lo mejor algunas cosas, pero todo se quedó más que nada en preproducción. Existe arte conceptual, existen algunas partes del guión de la película, pero no se llevó a cabo jamás esta producción de manera completa. Existe un documental completo, por si les interesa esta historia, sobre la Dune de Jodorowsky que no existe. Dan O'Bannon, para lo que le sirvió este viaje, fue precisamente para ir a París y toparse con toda esta bola de artistas locos que estaban trabajando en ciencia ficción. Para eso le sirvió el viaje. Y afortunadamente para el mundo, Dan O'Bannon estaba hospedado en el mismo hotel que Giger. Dan O'Bannon, de hecho, vio a Giger en uno de los pasillos del hotel y se le acercó como para saludarlo, así como para decirle, hola, pues yo también estoy en el proyecto, chido. Y lo primero que hizo H.R. Giger con Dan O'Bannon, si ustedes lo buscan o lo ven en imágenes, es un geekzote. Es un geek que usa camisitas a cuadros y usa moñito en el cuello y usa tirantes y tiene lentes. Es como una parodia, pues, de un geek, ¿no? Dan O'Bannon se le acercó a Giger, que es... Bueno, si Dan O'Bannon es una parodia de los geeks, Giger es una parodia del artista conceptual raro europeo. Es más, imagínense como un villano de Zoolander. Giger es el verdadero Mugatu. Dan O'Bannon se le acerca y lo primero que hace Giger es ofrecerle opio. Dan O'Bannon le dice, no, muchas gracias, estoy bien. Dan O'Bannon le dijo inmediatamente que él no hacía esas cosas, que él era un buen muchacho.
pero inmediatamente Giger se puso a fumar opio enfrente de él y Dan O'Bannon se sentó a platicar con él y le dijo, oye, ¿te puedo preguntar por qué como artista fumas opio? Y la legendaria respuesta de H.R. Giger fue, porque tengo miedo de mis propias visiones y temo que me alcancen si no fumo opio. Bueno, Giger es tan raro, o era, más bien ya se murió, pero Giger era tan raro que no dudo que haya sido el tipo de persona así como que diga, voy a fumar opio porque estar consciente es demasiado doloroso. Adelante. El punto es que Dan O'Bannon quedó de alguna manera prendado de este artista y comenzó a ver su arte. Y cuando vio lo que Giger estaba haciendo a mediados de los 70, dijo, aquí está, ¿no? Este es el vato loco, fumador de opio, artista suizo Mugatu. ¿Qué necesitamos para que nos diseñe el monstruo de Star Beast? Este es el vato que necesitamos. O'Bannon lo que vio fueron 3 cualidades en el trabajo de Giger. Era aterrador, era hipersexual y era muy llamativo. Y al ver eso, O'Bannon dijo, me voy a jalar a este vato porque me lo voy a jalar. Afortunadamente para O'Bannon, pero desafortunadamente para todo el proyecto original de la Dune de Jodorowsky, cuando la película se fue por un tubo, O'Bannon inmediatamente regresó a trabajar con Shusett, con su amigo, en el guión de Alien, pero él llegó 100% convencido de que Shusett iba a lograr pagar y convencer a H.R. Giger de trabajar en su película. Y lo primerísimo que los dos autores hicieron, o el autor y el productor hicieron con ese guión, fue cambiarle el título. Shusett le dijo a O'Bannon, ¿sabes qué? Tu título no sirve para un cacahuate, Star Beast es un título horrible, le vamos a poner de otra manera, y Shusett sugirió Alien. Alien porque era algo ajeno, foráneo, y pues a lo que le tenemos miedo casi siempre es algo ajeno. El término alien ya existe en el lenguaje inglés. Something alien, algo alienígena, es algo que no es propio, que no es endémico, que no es del lugar, ¿no? Entonces es simplemente una palabra que hace referencia a algo foráneo, algo externo, algo que es ajeno, que no es de aquí. En ese momento le cambiaron el título y Dan O'Bannon empezó a escribir la segunda parte de la película, actividad que le llegó a tomar cerca de 3 meses. En ese tiempo, Shusett empezó a aportar algunas cosas al proyecto y muchas de estas cosas fueron importantes. Una de las aportaciones más grandes de Shusett al proyecto y una de las cuales una característica por la cual se le reconoce a Shusett como co-creador de la criatura de Alien y del concepto de Alien es que Shusett tenía unas ideas peculiares, vamos a decirlo, sobre el Alien. El Alien de O'Bannon era un monstruo, ¿no? Era como, te persigo, ok, va. Pero Shusett, que a lo mejor estaba viendo algún tipo de porno raro, no sé, en ese momento, un día se le acercó a Dan O'Bannon y le dijo, oye, ¿y si tu criatura fuera un violador del espacio? Y entonces Dan O'Bannon fue como, ¿cómo? Y Shusett le dijo, no, es que sí, checa, o sea, una cosa es que venga un monstruo y te coma, ¿no? O te arranque una pierna, está gacho, pues. Pero imagínate que esta criatura viene y lo que quiere es tocarte raro y violarte. De repente empezaron a coquetear con la idea de un alien, un extraterrestre, una criatura que tuviera elementos sexuales o sexualizados. Muy probablemente todo esto vino de la misma influencia de H.R. Giger. A Shusett se le ocurre y le dice, oye, ¿por qué no hacemos que el alien le meta algo a alguien? Y entonces O'Bannon fue como, wow, amigo, o sea, ¿cómo que le meta algo a alguien, no? Shusett empezó a sugerir que el alien infectara a la tripulación penetrándolos de alguna manera, ¿sí? Y para no hacer una referencia fálica tan directa, a O'Bannon se le ocurrió crear el ciclo evolutivo del alien, que hoy en día es parte fundamental de su mitología. A O'Bannon se le ocurrió transformar esta idea de Shusett, de un alien violador, en una especie que de alguna manera penetrara en la biología humana, la infectara por dentro y después, como un embarazo no deseado en una violación, saliera esta criatura, este bebé no deseado, destruyendo por completo la vida de la persona. Hay una referencia sexual
muy violenta, digamos, dentro del alien que lo vuelve este gran violentador, este gran monstruo que es. Bueno, y aquí nacieron dos conceptos súper importantes. Nació el concepto del facehugger y nació el concepto del chestbuster. El día de hoy tengo una pregunta muy sencilla para ustedes y quiero que se arme la controversia lo más posible. Quiero que me digan cuál es la mejor película de Alien en toda la franquicia y por qué. Esto es importante porque va a haber muchas películas que son consideradas como las peores, que yo no considero las peores, y va a haber otras que son muy de gusto del público que muy probablemente destrozaremos, como ya dije. Entonces quiero saber cuál es, así de sencillo, cuál es la mejor película de Alien, obviamente dentro de esta franquicia, ¿no? No de cualquier película de Aliens que se ha hecho, sino cuál es la mejor película de la franquicia de Alien que jamás se ha hecho y por qué. Decíamos entonces que es gracias a la pornografía rara que veía Shusett en su tiempo libre que Alien se convierte en este violador, violentador, criatura que está sexualizada y que nacen dos conceptos muy importantes en la mitología de Alien. Uno es el concepto del facehugger, la araña de carne que presa o prensa a su huésped en el rostro y que le injerta un tubo por la garganta, y el chestbuster, que básicamente por diseño de H.R. Giger es un pene gigante con dientes. Al parecer tiene una cuestión de sexualidad muy, muy extraña y una cuestión mezclada entre sexualidad, diseño industrial y babas que hay ahí, que fue perfecta en realidad para el concepto de Alien. No sobra decir que los diseños originales de Giger de facehugger, el chestbuster y el alien en sí fueron cambiando. El alien quedó casi íntegro. El alien es un diseño que Giger ya había hecho previamente, que se llama Necronom 4, ya hablaremos un poquito de esto, pero los diseños del facehugger y del chestbuster fueron creados directamente para la producción y no quedaron tal y como Giger los había diseñado originalmente. El facehugger original de Giger parecía más un calamar y el chestbuster original de Giger parece un pollo, honestamente. Tiene como patas, le puso como patas, entonces parece como un pollo de rosticería que se escapó de la rosticería. Se ve muy chistoso. El cine es esta industria donde el trabajo de nadie por sí solo importa y el trabajo de todos de alguna manera en una especie de armonía es lo que hace el producto final, ¿no? Y solo cuando el trabajo de todos es bueno y recibe las modificaciones correctas se hace una buena película. Bueno, ya con un segundo acto más claro, con un arco narrativo pues un poquito más directo, Shusett comenzó a tratar de vender la película porque en realidad no tenían dinero para hacerla, necesitaban un capital y entonces Shusett, utilizando el guión como base, que así es como se hace con la mayoría de las películas del planeta, comenzó a tratar de vender a Alien y la primera casa grande productora y distribuidora a la que se le ofreció fue Estudios Universal. Universal sí se interesó parcialmente en la historia, pero de nuevo, todo mundo, incluso el mismo O'Bannon en un principio, veían esta película como una peliculita de terror veraniega, serie B, de adolescentes que salen corriendo de una casa y los matan, pero en esta vez la casa era una nave espacial y quien los mataba era un alien, ¿no? Entonces no había mucha visión hasta que llegó al juego otra casa productora llamada Brandywine Films. Brandywine Films empezó a darle un poco más de importancia al proyecto cuando Dan O'Bannon escribió las escenas del facehugger y el chestbuster. Es decir, gracias a la idea que le dio Shusett, O'Bannon agregó la famosa escena del facehugger y ese mérito se lo debemos al diseño de los huevos de los aliens, que es por sus huevos que tenemos esto, que están muy bien logrados desde adentro, ¿no? El facehugger es una criatura muy invasiva que se prensa al rostro y que viola y que viene saliendo de un huevo. Las metáforas fálicas y sexuales no están veladas en Alien. Bueno, y fue gracias a la escena del facehugger, más la escena del chestbuster, la famosa escena de cuando los personajes están cenando y a John Hurt le revienta el pecho este pene con dientes, que Brandywine Films dijo: creo que sí tenemos una buena película. Ahora, el guión original de O'Bannon parece que no era muy bueno. Y Brandywine Films leyó esta escena como el clímax de la película. Es decir, esta escena donde el alien apenas sale
para O'Bannon era el final de la película. Todavía no tenía muy bien pensado realmente qué iba a hacer con este monstruo. Brandywine Films, al leer estas 2 escenas, dijeron, ok, sí tenemos algo que vender. Entonces llevaron una copia del guión incompleto de O'Bannon a Fox. Y Fox sí se interesó en la historia, pero tenían algunos problemas. Específicamente les parecía que el guión de Dan O'Bannon era terrible. Estaba muy mal escrito, estaba incompleto, no tenía final, no tenía bien ubicados sus momentos. Entonces Fox dijo, ok, yo compro este guión, pero solo como historia. Es decir, cuando una productora te compra la historia, significa que van a tomar la base de tu historia, básicamente, pero van a destruir tu guión y van a hacer lo que quieran con él. Entonces Fox dijo, yo compro este guión solo como historia y le pagamos en cash una buena lana a la persona que lo escribió, pero no nos interesa que esté más involucrada en el proyecto. Lo sacamos por completo y la lana que le vamos a dar es en anonimato. Es decir, no le vamos a dar crédito por su creación. Y por supuesto que a Dan O'Bannon no le pareció. Pero Brandywine estaba muy emocionado por ver la posibilidad de hacer producción y distribución con Fox, que ya era una casa grande en ese momento. Aunque no era todavía estaba a punto de convertirse en la gran casa. No era una casa enorme. Los productores de Brandywine sí querían seguir adelante con el plan, pero Dan O'Bannon no quería realmente vender el proyecto porque lo iban a sacar. Se unen al proyecto 2 nombres más, Walter Hill y David Giller. David Giller es un nombre, es un productor, pero es un nombre que va a estar vinculado eternamente con Alien. Es uno de los productores que han continuado haciendo la producción, o por lo menos que hicieron la producción de las 4 películas originales y que estuvieron al pie del cañón directamente involucrados en Fox. Entonces, David Giller y Walter Hill comienzan a reescribir el guión para que Fox acepte comprarlo como guión y no como historia, ¿sí? Para que de alguna manera Dan O'Bannon pudiera quedar vinculado al proyecto. Pero ¿qué pasa? Que ni a Walter Hill ni a David Giller les gustaba realmente el guión de Dan O'Bannon. Les gustaba un poquito la historia, pero de nuevo, parece que era un muy mal guión. No tenemos acceso al borrador original del guión de Alien. Tenemos acceso a la versión final, a la versión filmada. Pero me imagino que era un muy mal guión. Bueno, Walter Hill y David Giller se lanzan a tratar de reescribir este proyecto y fallan garrafalmente. Escriben puras porquerías, nada de lo que cambian funciona y solo 2 de los cambios que Hill y Giller hicieron como coescritores o escritores de este proyecto se quedaron en la versión final. Uno es que agregaron al personaje de Ash, que es el androide, y que para seguir con el tono de la película es un androide sexualizado. Ya veremos cómo y por qué. Bueno, y Giller también decidió que le iban a dar nuevos nombres mucho más cool a todos los personajes y les cambiaron básicamente los apellidos a los personajes. Esos fueron los únicos cambios. Nunca hicieron una reescritura más completa y entonces Fox se quedó un poquito frustrado porque fue como, a ver, yo quería comprar la historia y no quisieron. Dijeron que iban a reescribir el guión y lo hicieron mal. ¿Qué chingados estoy comprando? Bueno, ¿qué estoy comprando? ¿No? Está diciendo Fox. Entonces, Fox reaciamente, pero termina invirtiendo un dinero en este proyecto sin mucha fe. Y vamos a decir algo muy chistoso, que nos va a sonar muy chistoso a estas alturas, pero tenemos que entender que el panorama de la época era muy distinto. Fox, me estoy refiriendo a la misma Fox que creó Alien, Star Wars y Depredador. Fox creía que la ciencia ficción era un género tonto y que era el género que menos iba a hacer dinero en cine. Fox a principios de los años 70 no apostaba por ciencia ficción. A mediados de los años 70 empezó un poquito, pero no creía que realmente fuera una gran fuente de dinero la ciencia ficción en el cine. En 1971 aparece Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, basada en la novela de Arthur C. Clarke. Hoy en día se considera un clásico enorme de la ciencia ficción, pero en 1971 fue un absoluto fracaso de taquilla. Una película larga, ambiciosa, que, por cierto, está increíblemente bien filmada. Hasta la fecha tú puedes ver la edición en Blu-ray de Odisea del Espacio y se ve como una película de ciencia ficción bien lograda, con muy buenos efectos y todo. Pero
En 1971, Fox había perdido la fe por completo en la ciencia ficción y en 1977, cuando estaba empezando a arrancar todo este choro del proyecto de Alien, decían, bueno, vamos a invertir dinero en esta cosa, pero esta cosa es ciencia ficción, no va a ser dinero, a la gente no le interesa ir al cine a ver navecitas espaciales. ¿Y qué pasó? Bueno, unos meses después de esta afirmación de Fox, Fox estrenó Star Wars. Fox estrena Star Wars, la original Star Wars, que no necesito decirle a nadie aquí que es el éxito de ciencia ficción en taquilla más poderoso de la historia. Y de repente Fox empezó a ver un colorcito verde muy bonito. Ese color verde, ese olorcito tan agradable, venía de enormes, gigantescos fajos de billetes que los ejecutivos de Fox se estaban enrollando y metiendo por todos los orificios del cuerpo para celebrar el éxito de Star Wars. Después del pequeño, moderado éxito de Star Wars, Fox cambia mágicamente de parecer. Y con el cambiecito que traían en el bolsillo los ejecutivos, le dieron $4 millones de los 2 iniciales que se habían prometido. Se habían prometido 2 millones para la compra del guión o de la historia original. De repente se convirtió en un proyecto de $4 millones, pero para hacer toda la película. Entonces ya no era una película imposible. Ya había $4 millones a mediados de los 70, finales de los 70, para hacer una película que aún así era ciencia ficción, que aún así iba a requerir de un poquito más de presupuesto, pero bueno, ya había 4 millones. Entonces ya Fox estaba on board, ya estaban hablando con billetes en la mano, todo estaba bien. Viene el siguiente pendiente de la lista, que es, ahora que ya tenemos producción, ¿quién diantres va a querer dirigir esta cosa? Porque era una película de terror, pero en el espacio, pero de bajo presupuesto, pero con la productora de ciencia ficción más grande y más importante de ese momento, que era Fox. Era un proyecto raro que iba a tomar una forma muy distinta. Dan O'Bannon, el escritor original de la película, quería dirigir Alien. Y Fox le dijo, claro que no. O sea, eres un muy mal escritor que no tiene ninguna experiencia en dirección. No te vamos a dar a ti $4 millones para que dirijas una película. No, lo siento, ¿sí? Entonces batearon horriblemente a Dan O'Bannon. Walter Hill, uno de los productores de Brandywine, que coescribió el guión de Dan O'Bannon, él dijo, está bien, yo dirijo, yo sí tengo experiencia. E inmediatamente después de decir eso, se echó para atrás y dijo, ¿saben qué? No, yo no quiero dirigir esta película, va a estar bien chafa. Fox mandó llamar a Peter Yates. Peter Yates había dirigido una película más o menos famosa y exitosa de ciencia ficción aventura que se llama Krull, que es una película de un tipo que tiene un boomerang que corta cosas. Bueno, sonaba como una buena idea. Peter Yates sonaba como un director que estaba más o menos en el género correcto. E inmediatamente Peter Yates vio el guión y dijo, no, ¿saben qué? No quiero, no está chido esto. Llamaron entonces a un fulano llamado Jack Clayton, que había dirigido una película que se llamaba The Innocents, Los Inocentes, que también dijo sí, y luego leyó el guión y se salió. Y entonces pues ya, o sea, empezaba a ser como un poquito desesperante porque ninguno de los directores que estaban llamando veía el potencial de Alien. Todo mundo veía a Alien como la peliculita de monstruos de bajo presupuesto que va a estar bien chafa y la cual me voy a arrepentir de haber dirigido. Piensa en el cine de los 70. Eran películas de mafia, de acción, de balas. Eran dramas de acción o eran dramas puros. Eran películas de guerra. Los 70 son una época muy oscura donde también hubo mucho cine de explotación. El cine de explotación es cine en el cual la trama no importa, lo único que importa es el tema, ¿no? Entonces había, por ejemplo, toda una ola de blaxploitation, donde la onda era ver a un actor negro bien mamado haciendo pininos con otras actrices y disparándole a gente. Vino una época en los 70 del sexploitation, donde lo único que le interesaba a la gente era ver películas de lesbianas en prisión. Había muchísimo cine de mafia, muchísimo cine de violencia, y eso era lo que estaba imperando en taquilla. Nadie quería meterse en este proyecto, definitivamente. Nadie veía el potencial hasta que llegó un muchachito llamado Ridley Scott. Ridley Scott solo había dirigido una película hasta entonces. En 1977, justo, o sea, casi en ese momento, cuando se estaba empezando la preproducción de Alien,
Ridley Scott acababa de estrenar una película muy pequeña que se llamaba Los Duelistas. Los Duelistas es una película de época. Es una película de época ubicada en el año 1801, protagonizada, eso sí, por el gran actor Harvey Keitel, que ahora todo el mundo conoce por las películas de Tarantino. Y era una película totalmente diferente a Alien. Es una película de un señor que hace duelos a espada en 1800, pero hace duelos viejitos, o sea, hace duelos de esos donde las espadas solo se tocan la punta y se echan para atrás y se echan para adelante y no pasa nada y de repente alguien pica a otro en el hombro y gana el duelo, ¿no? Y es como y se acabó la película. Y no era exactamente lo que Fox estaba buscando, pero Los Duelistas hizo muchísimo ruido en el Festival de Cannes de 1977. Entonces, de repente, era un director nuevo con una visión interesante que sabía dirigir bien actores y que acababa de ganar muchísimo vuelo en el Festival de Cannes. Fox manda a llamar a Ridley Scott y le dicen, oye, ¿te interesa dirigir ciencia ficción? Y pues, ¿quién iba a decir que este muchachito se iba a convertir en uno de los directores de ciencia ficción más importantes de la época, ¿no? Dirigiendo Alien y Blade Runner. Entonces, Ridley Scott entra al proyecto y lo primero que hace es decirle a Fox, a ver, creo que ya sé cuál es el problema. Ustedes no están viendo esta película. No saben cómo ver esta película. Déjenme mostrarles. Ridley Scott pide presupuesto para hacer un storyboard completo de la película. No es común, hoy en día es común que se hagan storyboards o que se hagan pequeñas animaciones también a veces con programas de computadora para visualizar una película, pero no todas las películas de bajo presupuesto usan storyboard porque son caros. Entonces Ridley Scott dice, ok, yo dirijo, pero denme varo para hacer un storyboard completo de la película. Quiero que ustedes vean lo que yo sí veo. Fox le da un pequeño presupuesto a Ridley Scott y Ridley Scott, él con su propia mano, sin contratar a un artista, dibuja todo el storyboard completo de Alien 1, que por cierto es bonito, está muy bien ilustrado, está muy bien logrado y tiene algo que es muy importante, que es una visión. Ridley Scott ya tenía una estética, ya tenía una visión clara en su cabeza, entrega el storyboard a Fox y esta casa productora queda maravillada con la visión de Ridley Scott e inmediatamente le mandan un comunicado y le dicen, de los 4.2 millones de dólares que habíamos concedido para esta película, ahorita que estamos bien forraditos con Star Wars, te vamos a conceder 8.4 millones de dólares, ve y haz esta película, queremos verla. Y Dan O'Bannon, quien no había quedado desconectado del proyecto, quien todavía seguía pegado al proyecto y seguiría pegado al proyecto, decide que Ridley Scott definitivamente es el hombre para el trabajo. Bajo el puente del troll. Estábamos justo hablando de que Ridley Scott, el director de esta película original de 1979, Alien, o Alien el octavo pasajero, en título Canal 5, logró que el presupuesto de esta película brincara de 4.2 millones a 8.4 millones haciendo dibujitos. Yo jamás en mi vida he logrado tal cantidad de aumento de presupuesto haciendo dibujitos y dudo jamás lograrla, pero felicidades al señor Ridley Scott, quien en sus propias palabras dice que su storyboard de Alien es una combinación entre el arte de Odisea del Espacio de Stanley Kubrick y La Masacre en Texas, que me parece una combinación perfecta. Eso es exactamente lo que es Alien. Masacre en Texas engendró la idea colectiva del terror de que siempre sobrevive una final girl, de que siempre sobrevive una mujer que parece ser un eslabón débil en la cadena de las personas que son depredadas por el villano, pero que se convierte en el eslabón más fuerte. Esta costumbre es una costumbre que retoma directamente Ridley Scott. Ridley Scott estaba consciente en el momento en el que el guión, dos roles que son el de Lambert y el de Ripley, se vuelven femeninos. Ridley Scott estaba muy consciente de lo que quería hacer con esos dos roles. Y con Ripley, de alguna manera, quería ser una final girl, quería ser esta chica fuerte que sobrevive,
pero quería darle todavía un carácter más fuerte que el que tienen algunas de las famosas Final Girls de la historia del terror. Bueno, habíamos mencionado antes también que Dan O'Bannon había querido convencer a Fox de que aceptaran el trabajo de H.R. Giger para ser representativo de la estética de Alien. Fox estaba muy negado, pero Dan O'Bannon le mostró a Ridley Scott la famosa pintura Necronom No. 4. Si ustedes buscan Necronom No. 4 en este momento, si ustedes lo googlean, se van a dar cuenta de que el alien ya estaba ahí. De hecho, no le hicieron nada, no le hicieron ni cambios. De cómo se ve en la pintura, dijeron, sí, sobres, vamos, ¿no? Ligeramente menos fálico, a lo mejor, el alien de la película. Ligeramente menos pene gigante, pero ya estaba ahí, ¿no? Ya era el diseño, básicamente, de Alien. Entonces, al enamorar de alguna manera a O'Bannon, a Ridley Scott, con esta pintura, ahora el director estaba tratando de convencer a Fox, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, denos chance de meter a este europeo loco, extraño, que dibuja penes por todos lados en nuestra película y les garantizamos un éxito, ¿no? Volviendo a este jaleo que hubo entre Dan O'Bannon, Ridley Scott y la productora, Fox sí permitió finalmente que Giger participara, obviamente, pero también jalaron a muchos otros artistas muy talentosos. Entre ellos hay que mencionar definitivamente a Chris Foss, que Chris Foss fue un artista que se estableció muy fuertemente durante los años 60, y a Ron Cobb. Ron Cobb se va a convertir en uno de los ilustradores más importantes de la historia de Alien, porque va a regresar para algunas de las secuelas. La magia que tiene Ron Cobb es que no era un ilustrador ni un artista conceptual. Ron Cobb era un diseñador industrial que dibujaba. Entonces, su magia era que todo dibujo, todo diseño que él lograba hacer era funcional. O sea, piececita que dibujaba era porque era mecánicamente realizable, era posible hacerlo. Y cuando Ridley Scott se dio cuenta de esto, dijo, sobres. Este es el vato que va a diseñar todas nuestras naves. Entonces, todo el diseño del Nostromo, que es la nave comercial en la que van volando los personajes, es de Ron Cobb. Todo el diseño del Narciso, el Narciso es la nave en forma de dona o de media dona, donde encuentran los huevos de Alien en la película. Sí, tiene nombre, por cierto, se llama el Narciso, o así se llamaba originalmente. No sé si ya Ridley Scott en su locura... ¿cómo llamarla? Locura cientológica, porque ya el vato ya es como cienciólogo. Entonces Ron Cobb empezó a hacer unos diseños increíbles de naves, de trajes y de interiores del Nostromo, que de hecho, si ves las ilustraciones y ves lo que quedó en pantalla, quedó casi tal cual. El error vino cuando Ridley Scott le pidió a Ron Cobb que diseñara al alien. Le dijo, ok, ya tenemos a este europeo loco fálico que hace cosas sexuales, pero ¿qué tal si te avientas tú un diseñito? El diseño de Ron Cobb del alien es estúpido, es simplemente estúpido, es como de caricatura. Ridley Scott se dio cuenta de que aunque Ron Cobb era un increíble diseñador industrial, no era un diseñador de criaturas y mejor zapatero a sus zapatos. H.R. Giger se dedicó a hacer el diseño de todas las criaturas a partir de ese punto y Ron Cobb los interiores de las naves, los exteriores de algunas naves y algunos trajes espaciales. Ahora sí, todo estaba listo para seguir con la preproducción de esta película y tocaba turno a hablar de los actores. Ridley Scott sabía qué era lo que quería para estos roles. Ridley Scott no quería personas que parecieran astronautas, no quería personas físicamente fuertes y entrenadas que pareciera que pertenecían a vivir en el espacio. No, Ridley Scott tenía una idea muy clara desde el principio. Él quería hacer una película de traileros espaciales, ¿sí? Él quería que estos personajes se vieran como traileros, como personas de clase media o media baja, de a lo mejor de una educación pobre, pero que eran expertos en manejar grandes camiones a través del espacio. Quería personas que parecieran más toscas, más burdas que un verdadero grupo de astronautas. Y al mismo tiempo Ridley Scott quería actores que no fueran grandes estrellas. Quería rostros frescos, pero actores que sí tuvieran suficiente trayectoria como para no tener que estarlos arreando. Y Ridley Scott es un director de actores muy raro. A Ridley Scott le gusta como hacer sentir incómodos a sus actores, no diciéndoles exactamente qué hacer.
Entonces, durante toda la producción de Alien, de repente los actores iban con él y le decían, oye, mira, aquí tengo un montón de dudas sobre mi personaje, quiero saber si aquí está enojado, está feliz o qué hago. Y Ridley Scott era como, sí, déjame ir a ver unas cosas. Y se iba y no les contestaba. Y se quedaban todos frustrados y los obligaba a salir hacia escena. Y entonces, en muchas escenas de Alien, los actores se ven desesperados. Se ven como se llevan la mano a la frente y están como cansados. Y todo el tiempo es como se están gritando entre ellos. Esta interacción fue totalmente buscada por Ridley Scott. Y vamos a ver que se exacerbó con el hecho de que Sigourney Weaver era una actriz muy joven, muy verde. Y los otros actores eran actores mucho más sazonados. Y creían que ella no se merecía de alguna manera ser como la heroína de esa película. Y entonces esto comenzó algunas fricciones que se alcanzan a ver en la película y que de alguna manera funcionan bien para la dinámica de la película. Mary Selway fue la encargada de hacer el casting en Los Ángeles y en Nueva York. Todo el casting, o sea, todos los actores son americanos o al menos del continente americano, aunque toda la producción se hizo en Inglaterra. Pero todos los actores son americanos o canadienses. Aquí es importante desmentir un dato curioso que yo he oído repetir muchísimas veces. Hay dos grandes mitos en las primeras dos películas de Alien. Uno es el que vamos a decir ahorita y el otro es el famoso mito de cómo se supone que James Cameron le vendió a Fox la segunda parte, ¿no? Que también ya hablaremos de eso en los siguientes episodios. Pero el mito que vamos a desmentir ahorita es el hecho de que el guión de Alien fue escrito pensando en que todos los roles fueran intercambiables. Como solo se escribieron los apellidos de los personajes, así como Ripley, Lambert, los personajes jamás tuvieron sexo. O sea, los personajes no tenían un sexo determinado y entonces se cree que era un guión como muy progresista, así como, oye, es que este guión no tiene, realmente cualquier parte la puede hacer cualquier persona y eso está bien chido. Eso es un mito que se ha repetido muchas veces. Esto es totalmente falso. Sí es cierto que los personajes solo tenían apellidos, pero esto se debe a que cuando el proyecto lo agarró Brandywine, le cambiaron los nombres a los personajes y simplemente dejaron los apellidos que les funcionaban mejor y que fue uno de los pocos cambios que hizo Brandywine. Bueno, O'Bannon y Schuster, que son los dos autores, digamos, originales de esto, abiertamente lo dicen. Nosotros solo escribimos esta película con roles masculinos. En ningún momento se nos ocurrió que una morra pudiera ser una camionera en el espacio que además pudiera pelear con un monstruo gigante. En ningún momento se nos ocurrió, ¿no? Entonces tiene todo este feeling como muy progre que le dan a este guión. No, cero. Los autores originales jamás se les ocurrió. Pero hay un poco de verdad en este mito. Fox, cuando le encargó a Mary Selway que hiciera el casting de esta película, Fox de repente se dio cuenta que no había ni una sola mujer. Y de repente se dieron cuenta de que pues, iba a ser un festival de salchichas. Puros vatos sudorosos encerrados en una nave espacial. No sonaba tan atractivo como Fox quería, ¿no? Entonces, antes de una de las sesiones de casting importantes, no sé si en Los Ángeles o Nueva York, algunos ejecutivos de Fox le hablaron a Shusett y le dijeron, oye, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no tienes ni un solo rol femenino? Nada, o sea, nada, ¿no? En ese mismo momento, antes de entrar a la junta de casting, Shusett escribió a mano en una de las primeras páginas del guión la frase: todos los personajes son intercambiables entre hombre y mujer. Sacada por la presión de Fox de que no estaban casteando mujeres. A esa nota escrita a mano en el guión le debemos la carrera completa de Sigourney Weaver. No existe una cuota de género en Hollywood en los 70s, no existe. La cuota de género o el Writers Inclusion que hoy en día parece ser muy normal en Hollywood no existía en esa época. Muy probablemente haya sido como, oye, mete una morra a la que al final de la película vamos a poner en calzones para que alguien venda más boletos, ¿no? O sea, muy probablemente eso fue, y fue exactamente lo que terminaron haciendo, ¿no? El clímax de la película es en calzones, básicamente. Es Ellen Ripley en calzones. Ellen Ripley entonces fue el primer personaje que Mary Selway decidió castear como una mujer. Y pues esto combinó perfectamente con esta idea que ya tenía Ridley Scott de emular la Final Girl de Masacre en Texas de 1974. De repente todo cuadraba, de repente era como, qué buena idea, Ellen Ripley es una mujer, fabuloso. Y no solo eso, va a ser la única sobreviviente de esta película. Y entonces el guión comenzó a moldearse a través de esta decisión de casting. Sigourney Weaver no quería audicionar para Alien. No le gustaba el guión,
no le gustaba la idea y fue gracias a su agente que fue a la audición. Pero el día del casting se equivocó y llegó al hotel equivocado. Entonces cuando llegó a hacer su casting, pues no era el lugar correcto y le llamó a su agente y le dijo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya me equivoqué, ya me habías convencido, pero ya me equivoqué, ya no voy a ir. Y la gente le dijo, tienes que hacer esto, o sea, tienes que hacer esto, es un rol en una película de Hollywood, se ve importante, jamás has hecho cine, esta es una oportunidad increíble, no seas mensa. Sigourney Weaver de repente fue como, bueno, está bien, pues ya voy tarde, no sé qué. Sigourney Weaver llegó media hora tarde a la audición y llegó en ropa de calle, usando botas, pero además hay que hacer notar una cosa, Sigourney Weaver es una mujer muy alta. Sigourney Weaver mide 1,82 m. Yo estaba muy impresionado. Alguna vez en un transbordo en Estados Unidos me tocó compartir un elevador con Ron Perlman. Ron Perlman es, a mis ojos, que yo soy un sotaco, es gigantesco. O sea, Ron Perlman mide como 1,95 m, una cosa así. El otro día que estaba viendo Alien 4, Sigourney Weaver le llega casi al ojo, o sea, su cabeza le llega al ojo a Ron Perlman. Entonces Ron Perlman le saca realmente media cabeza nada más a Sigourney Weaver, son como 10 centímetros. Yo podría ser el dildo de Ron Perlman si es que él quiere. Entonces Sigourney Weaver es enorme, llegó corriendo, sudando, con botas, en ropa de calle a la audición y desde que entró por la puerta ya había quedado. Desde que esta mujer de 1,82 m, de cabello rizado, con botas industriales, entró por la puerta, tenían a su Ripley. Fue un extra que fuera una excelente actriz, que tuviera un entrenamiento clásico de teatro, que además cuadrara perfectamente con la actitud fuerte y seria y reservada del personaje, y que hoy en día hay que reconocerlo. Si este rol jamás se escribió pensando en una mujer, literalmente Sigourney Weaver es Ellen Ripley. Ella le dio todas las características femeninas que tiene el rol. Sigourney Weaver se convirtió en este rol serio, fuerte, de una mujer con poder dentro de una nave, aunque ella no es la capitana, es Dallas, ¿no? Durante toda la primera mitad de la película él es el encargado, pero ahora los planes de Fox ya no estaban saliendo, porque Fox lo que quería era pues una morrilla que ver, una damisela en apuros. Y no era lo que era Sigourney Weaver. Entonces de repente Fox fue como, bueno, ok, les dijimos que castearon a una mujer, castearon a la mujer que no queríamos, casteen otra, ¿no? Entonces al elenco llegó Veronica Cartwright, quien es el personaje de Lambert. De alguna manera, Sigourney Weaver y Veronica Cartwright son dos caras de una misma moneda. A ojos de Ridley Scott, Sigourney Weaver es la parte fuerte y resistente de una mujer, y Veronica Cartwright es el miedo y la desesperación frente a una crisis. De alguna manera castearon a estas dos actrices que sí son muy diferentes. Veronica Cartwright es menudita, chaparrita, flaquita en este rol, y le dieron más este tono de damisela en apuros. Y efectivamente, por ejemplo, el encuentro del personaje de Lambert, de Veronica Cartwright, con el alien, es esta clásica escena de el monstruo y ella se petrifica y se pone a llorar y no sabe qué hacer y por eso la mata, ¿no? Entonces sí son dos personajes muy muy diferentes y muy posiblemente esa es la razón, esta dualidad que hay entre las dos chicas de la película. Si no existiera Sigourney Weaver, ¿quién sería una Ripley ideal? Si hiciéramos un Alien ahora y te pudiéramos escoger de actrices actuales, Emily Blunt. Me gusta mucho como este personaje fuerte, atractivo, pero que tiene un carácter denso, pesado, como para sobrevivir a este monstruo, ¿no? Entonces, pónganse creativos, pónganse a imaginar quién es la actriz ideal para reemplazar a Sigourney Weaver, porque además Sigourney Weaver es uno de estos roles que pensamos irreemplazables. Nos cuesta concebir a alguien sin una Ellen Ripley que sea Sigourney Weaver, de la misma manera que nos cuesta concebir que Wolverine no sea Hugh Jackman. Creo que es un reemplazo. Imaginen un reemplazo posible en un universo donde Sigourney Weaver no existe, porque Sigourney Weaver siempre será Ellen Ripley. Entonces, decíamos, bueno, que Sigourney Weaver quedó de una vez en este papel. Veronica Cartwright quedó en el rol de Lambert, como una especie de balance entre una mujer fuerte y una mujer un poco más débil en estos dos roles. Y finalmente Tom Skerritt se quedó con el rol de Dallas, quien es el capitán de la nave, a quien pueden reconocer de otro montón de películas. Hace muchas veces como de capitán, también sale en Top Gun como de capitán de nave. Entonces, bueno. Y por supuesto que tenemos a John Hurt, quien quizás sea uno de los roles más memorables de todo Alien, pero
dato interesante, él no fue parte del elenco original de Alien. No, Ridley Scott jamás pensó en John Hurt. Ridley Scott escogió para el rol del personaje a quien le atraviesa el pecho el alien, un actor que se llama John Finch. John Finch, de hecho, pueden buscar el material del set. Está en algún par de escenas que no llegaron a la película porque llegó incluso a grabar material. Pero, bueno, pues se están preguntando, entonces, pues si llegó a grabar material, ¿qué pasó? ¿Pues se murió o qué? Pues no, pero casi. Y ahí el problema. La primera escena que se pensaba grabar con este personaje, o más bien con este actor, con John Finch, es una escena donde es el navegante del Nostromo, está sentado en una silla y está como haciendo algunos cálculos de por qué los despertaron del hipersueño si no están cerca todavía de la Tierra, ¿no? Esa es que es una de las primeras escenas de la película. Y John Finch se sentó en la silla, comenzó a actuar y Ridley Scott, después de 2 o 3 tomas, decidió parar el trabajo porque veía que Finch estaba haciendo un trabajo espantoso. Y entonces al principio estuvo a punto como de confrontarlo, regañarlo, pero se dio cuenta de que cada vez más Finch se veía sudoroso y amarillento y tembloroso. Entonces, en vez de confrontarlo, habló con él y le dijo, oye, ¿estás bien? Y John Finch le dijo, no sé qué está pasando, pero no me puedo levantar de la silla y casi no me puedo mover y no estoy bien. Bañado totalmente en sudor y temblando, varias personas lo sacaron cargando del set, lo subieron a una ambulancia. Inmediatamente el actor se hospitalizó y se dio cuenta de que era diabético. Pero hasta ese momento su diabetes jamás se había disparado. En ese momento tuvo una baja preocupante de insulina el actor y pues ya se andaba ahí medio muriendo en el set. Afortunadamente pues Ridley Scott y los otros se dieron cuenta a tiempo y lograron hospitalizar a este actor, quien inmediatamente pues tuvo que ser estabilizado y ya no regresó por cuestiones de tiempo al rodaje. Inmediatamente entonces, ahora sí, Ridley Scott pensó en John Hurt, quien fue audicionado de la forma más express de la historia de las películas. Ridley Scott habló con él por teléfono un domingo en la tarde. El actor fue a un hotel a hacer un casting el lunes por la mañana y el martes ya estaba en Inglaterra rodando la primera escena. Gracias a la mala suerte de John Finch, tenemos al maravilloso John Hurt, quien, bueno, pues quien lo conocen como actor, reconocerán de un montón de papeles. Es el papá de Hellboy, es el protagonista en 1984, es Ollivander en Harry Potter, o sea, lo pueden reconocer de un montón de lugares muy memorables, ¿no? Este actor. Bueno, una vez comenzada la filmación, los actores se dieron cuenta de que el set o los sets principales iban a ser un infierno. Y decimos esto específicamente a razón de la temperatura. Los sets de cine tienden a ser fríos. En este caso, los sets que estaban llenos de humo y vapor en lugares cerrados y viejos eran muy calientes. Ridley Scott se dio cuenta de que a pesar de que estaban limpiando y secando a sus actores todo el tiempo, sus actores se veían todo el tiempo sudorosos y cansados. Entonces, Ridley Scott dijo, fabuloso, o sea, fabuloso. Si esta es una película de camioneros en el espacio, y los camioneros son personas que tienen que hacer un trabajo pesado bajo el sol y que siempre se ven sudorosos o sucios porque están 2-3 días en el camino, esa es la misma estética que quiero. Entonces, no solo vamos a mantener esta estética natural en el set, la vamos a forzar todavía más. Así que estos actores que todo el día estaban sudorosos y cansados, tenían que mantenerse sudorosos y de apariencia cansada para la película. Para ello hubo varios recursos. Uno de los recursos era, como había un gran número de escenas que se tenían que grabar con los actores dentro de trajes espaciales, los trajes espaciales que diseñaron para la escena del descenso del Nostromo al Narciso eran muy calientes, porque tenían múltiples capas de forros, tenían las micas del rostro que eran muy calientes, tenían una cierta ventilación, pero aún así los actores sufrían mucho. Entonces, durante esas escenas no hubo mucho que hacerles, nomás los dejaban sudar al natural. El problema es que sí hubo un par de desmayos.
Varias veces entonces hubo desmayos o ataques de pánico en el set porque los trajes realmente los estaban haciendo sudar horrible, o los hacían sentir muy presionados, o los hacían sentir fatigados. En otros casos, un par de actores se perdían por el set. Había tanto humo y los trajes eran tan incómodos que los actores caminaban en direcciones opuestas y entonces se salían de las escenas. Bueno, fue relativamente complicado grabar todo el descenso al Narciso, que además, hay que decirlo, es una de las escenas más importantes de toda la película. Porque el Narciso, es decir, la nave donde encuentran los huevos de los aliens, es la justificación de todo el origen de la franquicia, y además es donde los personajes se encuentran al ahora muy popular y extraño Space Jockey. Si saben a qué nos estamos refiriendo, por supuesto nos estamos refiriendo a la figura de esta criatura, este ser espacial que está como acostado en una silla gigante en medio de la nave. Yo no sé qué pasó en Prometeo, pero las dimensiones originales del Space Jockey en Alien 1 son de 7.9 metros, es decir, esta criatura medía 8 metros de altura. Entonces yo no sé por qué Ridley Scott lo hizo tan enanito para Prometeo. A lo mejor no se atrevió a tener un verdadero gigante en esa escena, ¿no? Bajaron mucho las dimensiones de la escena, pero en la escena original del Narciso en Alien 1, los seres humanos se ven muy pequeños en comparación con el Space Jockey gigante. El set era enorme. Si tienes una figura de 8 metros de tamaño en medio de un set, y el set aún así se ve grande, es porque el set era enorme. Era tan grande el set del Narciso que en el año de 1979 fue el set más grande construido en toda Europa para hacer cine, ¿no? Entonces era un set enorme. Y hay que aclarar una cosa, porque yo sé que todos los fans de Alien quieren oír y refutar este dato. Ni Dan O'Bannon ni su compañero de escritura Shusett escribieron absolutamente nada, cero, de historia y de trasfondo para el Space Jockey. No había nada. La escena era una simple justificación de que estos seres humanos bajaban en una nave a una nave extraterrestre, se topaban con una nave extraterrestre de una raza extraña que había sido invadida por esta plaga de huevos de otra raza extraña, y se llevaban un huevo de regreso a su casa, y bueno, eso era todo. Pero lo estoy diciendo porque ahora que han salido las precuelas, todo el mundo está muy interesado y muy preocupado en qué pasó, ¿no? ¿De dónde salió el Space Jockey? Y cuando Ridley Scott prometió que iba a sacar Prometeo, todo el objetivo de la película era contestar preguntas en torno al Space Jockey. ¿Y qué terminó haciendo? Nada. Terminó alargándolo para hacer una nueva trilogía que ya ahorita ni siquiera sabemos si se va a concretar, y que es terriblemente mala. No había nada de mitología, y honestamente no necesitábamos esa mitología. Las dudas que abre esta criatura gigante de 8 metros de altura en la nave, que tiene el pecho roto y que algo le rompió el pecho y no sabemos qué es, y está rodeada de todos estos huevos y vemos que es como un piloto, pero tiene como una cara como de elefante. Es fascinante tener todas estas dudas. Por supuesto, este Space Jockey es un diseño de Giger, y originalmente no se llamaba así. Hoy en día, si lo buscan en la Xenopedia, es la Wikipedia de Alien, que no he usado mucho para esta temporada, pero me parece que está sólida. O sea, los datos que sí he buscado han sido muy interesantes. El nombre original del personaje es el piloto, The Pilot, que es como estaba en el guión de O'Bannon y que es como lo llamaba Ridley Scott. Solo después, la gente del set de Inglaterra lo empezó a llamar Space Jockey. Y como dato curioso, James Cameron le dice el paciente dental gigante, porque está sentado como en esta sillita, así como acostadito. Entonces, bueno, para hacer ver todavía más grande el set, Ridley Scott empezó a usar unos trucos hoy en día muy famosos de perspectiva forzada, que no se usaban en aquel entonces. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo post-Señor de los Anillos, una película que fue grabada con un montón de perspectiva forzada, ¿no? Porque Elijah Wood no es tan pequeño y porque Gandalf no es tan grandote. Entonces ya nos hemos acostumbrado a este tipo de trucos. Pero Ridley Scott hizo algo todavía más sencillo. Más que hacer una perspectiva realmente forzada donde los actores se vieran más pequeños de lo que son, lo que hizo fue reemplazarlos. Famosamente,
Ridley Scott construyó 2 trajes más pequeños y metió en ellos a sus 2 hijos. Y grabó a sus 2 hijos chiquitos dentro del set gigantesco, moviéndose por la cabina del Space Jockey para que se viera mucho más grande de lo que es. Según el libro The Book of Alien, el cual estoy tratando justo estos días de conseguir porque se ve como un libro muy interesante al respecto del tema, los actores y el equipo comenzaron poco a poco a inventarle historias al Space Jockey. Todo el mundo decía, no, es que el Space Jockey es bueno porque los aliens lo mataron y tiene el pecho roto, entonces este fulano debió haber sido alguien bueno. Y todo el mundo empezó a hacer como su versión, su película de quién era el famoso Space Jockey, este piloto. Y bueno, en la edición del DVD de Alien, Ridley Scott dice que él quería realmente, eventualmente, crear un trasfondo para el Space Jockey. Y es a eso que le debemos las precuelas de Alien, ¿no? A partir de Prometeo, la cual, por cierto, de nuevo acabo de volver a ver y... Covenant se salva un poquito más, pero Prometeo, híjole, es que podemos destrozar cada 5 minutos esa película con justa razón. Ahí se lo merece. Pero bueno, si acaso tiene algo muy decente es el cast. Eventualmente, pues entonces Prometheus se convertiría en la película que iba a aclarar esta historia y terminó no siéndolo, ¿no? Porque Ridley Scott decidió no contestar estas preguntas en una sola película, hacer la trilogía y bueno, ese es otro choro. Volviendo al elenco de Alien, hubo entonces 2 factores. Bueno, uno eran los trajes, pero todo lo que no se grabó con los trajes, todo lo que se grabó en el Nostromo, donde se ven todos sudorositos los actores, lo que hacían era rociarlos con glicerina. Entonces los rociaban con la glicerina, que es un líquido más denso que a lo mejor el sudor humano, y que se queda pegado en gotitas en la cara. Entonces de esta manera los rociaban y se quedaban sudorositos por más tiempo, pues por decirlo de alguna forma. Aquí viene otra de las anécdotas que también hay que mencionar y que creo que también se ha convertido en un falso rumor a partir de algunas fuentes, porque algunas fuentes exageran este dato. Justo investigando para este capítulo estaba viendo algún par de fuentes, unos videos que decían, no, es que Sigourney Weaver estuvo a punto, pero así a punto de ser despedida porque era alérgica, no sé qué. Bueno, no, hay que aclarar una cosa, Sigourney Weaver nunca estuvo a punto de nada. Sí, Sigourney Weaver era la estrella de esta película y además no saben lo complicado que es refilmar, o sea, volver a filmar material de un protagonista en una película sin arruinar la película cuando ya tienes material grabado previamente. Entonces, Ellen Ripley es Ellen Ripley y Sigourney Weaver jamás estuvo a punto de ser reemplazada en Alien. Vamos a ver la versión más real de esta anécdota. Después de empezar a grabar las primeras escenas dentro del Nostromo y en lo particular las últimas escenas de la película donde Ripley tiene que rescatar a su gato, Jonesy, Ripley comenzó a sentirse mal y asumió inmediatamente, porque había comenzado a trabajar con los gatos, y cuando digo los gatos es porque Jonesy en realidad son como 7 gatos distintos, porque para ser un gato funcional en pantalla es como ese capítulo de Los Simpsons, cuando queremos un caballo atamos un montón de gatos, pues es algo así. Cuando quieres un gato funcional en pantalla necesitas como 9 gatos, que uno brinca, el otro se comporta, el otro no se mueve, el otro mira para arriba. Entonces, distintos gatos están entrenados para distintas cosas, ¿no? Sigourney Weaver empezó a sentirse mal y asumió que era por el gato. Y entonces ahí es donde comenzaron los rumores, porque ella hizo un comentario donde dice, bueno, yo pensé que como yo no era muy famosa, era más fácil conseguir una actriz nueva que 7 gatos que supieran actuar, ¿no? Y a razón de esta frase que dice Ripley, se ha exagerado a que estuvieron a punto de despedirla porque era alérgico a los gatos y la iban a reemplazar. No es cierto, jamás estuvo en riesgo. Sigourney Weaver fue a hablar con Ridley Scott y le dijo, oye, creo que soy alérgica a los gatos. Y Ridley Scott le dijo, ok, vamos viendo qué podemos hacer si no los reemplazamos. Pero afortunadamente se dieron cuenta de que Sigourney Weaver era alérgica a la glicerina que le estaban echando en la cara cada vez que tenía que verse sudada. Parece que era el exceso de glicerina lo que estaba haciendo sentir enferma a Sigourney Weaver. Bajaron la dosis, volvieron a hacer las escenas con los gatos y se dio cuenta que el pelo de gato o que la caspa de gato no le afectaba y pudieron seguir grabando. Hace ratito les estaba platicando que había una tensión muy extraña en el set
por esta misma dirección de Ridley Scott que mantenía como tensos a sus personajes o a sus actores específicamente. Esta tensión, Ridley Scott se dio cuenta que le funcionaba y que daba una dinámica muy interesante con el personaje de Ripley. Durante toda la primera mitad de la película de Alien, Ripley es un personaje apocado. O sea, los otros personajes la callan, o específicamente el personaje de Parker, que es el actor Japhet Kotto, que era un actor muy, muy conocido en ese momento, muy utilizado en ese momento. El personaje de Parker es muy agresivo con el personaje de Ellen Ripley. Esto se debe a que Japhet Kotto, el actor, era muy agresivo con Sigourney Weaver. Él no creía que ella debiera ser la heroína de la película. Y como él era el negro, fuerte, alto, grandote, él creía que su personaje debía ser cambiado al héroe. Entonces, Japhet Kotto de alguna manera castigaba a Sigourney Weaver, y la forma de hacerlo era que de repente a medias de una escena se ponía a improvisar diálogos y la hacía sentir como que ella se estaba equivocando. Entonces la hacía sentir muy insegura, y como Sigourney Weaver era una actriz de teatro que jamás había grabado guiones, o sea, los guiones se graban en desorden, pues, o sea, puedes grabar la escena 33 e inmediatamente la escena 2 y es perfectamente normal eso en el cine, pero en teatro eso es muy raro. Entonces Sigourney Weaver se sentía mal porque creía que se estaba equivocando y pedía disculpas y todo. Y Ridley Scott le decía, no, o sea, pues tú estás perfectamente bien, es el otro vato el que está improvisando líneas nomás para sacarte de tus casillas, ¿no? Y empezaron a hacer una dinámica donde Japhet Kotto molestaba a Sigourney Weaver y Sigourney Weaver empezó a responderle cada vez más agresivamente, y esta dinámica se transmitió a sus personajes. Entonces hay ciertas escenas donde Japhet Kotto, donde Parker le está diciendo a Ripley, es que tú no sé qué, y Ripley le contesta, bla, 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 y eventualmente hay una famosa escena donde el personaje de Veronica Cartwright, la otra chica de la película, Lambert, abofetea muy agresivamente a Sigourney Weaver. Las primeras 2 o 3 tomas de esta bofetada fueron falsas, es decir, Veronica Cartwright fingía el golpe y Sigourney Weaver se quitaba y hacía como que le pegaba. Para la 4ª o 5ª toma, Ridley Scott le dijo a Veronica Cartwright que le pegaran súper duro. Sigourney Weaver venía de pelear, o sea, es una escena donde se está peleando con el actor con el que traía pique, ¿no? Que además Japhet Kotto en 1979 tenía 42 años de edad, era un actor súper sazonado. Y Sigourney Weaver era su primera película en Hollywood y en general, ¿no? Y tenía 29 años de edad, entonces era como molestar a la chica nueva. Y justo es una escena donde Parker y Ripley se están peleando, y entonces llega Lambert y le da un revesazo a Ripley. Pues como en la 4ª o 5ª toma, Veronica Cartwright, por indicación de Ridley Scott, le dio un revesazo fuertísimo a Sigourney Weaver, y Sigourney Weaver reaccionó primero poniéndose muy furiosa e inmediatamente después se soltó a llorar. El momento de la cachetada que vemos realmente en la película es ese golpe real. E inmediatamente después podemos ver que corta el plano y ya regresa a un momento donde Ripley se está sosteniendo la mejilla. Esto es porque Sigourney Weaver se puso a llorar en ese momento y ella le pidió a Ridley Scott que no dejara ese momento porque Ellen Ripley jamás hubiera llorado. Dijo, Ellen Ripley es una chica muy ruda, yo no, pero Ellen Ripley sí, entonces por favor córtalo, pon la cachetada si quieres, pero no dejes que yo me vea llorando como el personaje de Ripley, ¿no? Y bueno, pues ya Veronica Cartwright le pidió muchas disculpas a Sigourney Weaver, pero si de por sí la cosa ya estaba tensa desde antes, pues esto definitivamente no ayudó, ¿no? Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.